Hola, buenas tardes y bienvenidos al Seminario de Estudiantes en Matemáticas. El día de hoy tenemos el placer de presentar a José Roberto Sierra Mendoza, ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara y estudiante de la maestría de enseñanza de las matemáticas en la misma universidad. Cuenta con experiencia docente en cursos universitarios de matemáticas y estadísticas. Su trabajo académico se enfoca en el desarrollo del pensamiento estadístico y en el estudio del problem posing como estrategia pedagógica para promover procesos de exploración, formulación de preguntas y aprendizaje significativo de la educación matemática. Él está cursando actualmente, trabajando con la doctora María Guadalupe Vera y nos va a presentar el trabajo titulado de resolver problemas a formularlos. Problem posing como una metodología activa para el desarrollo del pensamiento estadístico. Roberto, muchas gracias por venir. Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias Armin por la presentación. Como dijo ahorita Armin también, esta charla se titula de resolver problemas a formularlos, problem posing como una metodología activa para el desarrollo del pensamiento estadístico. A través de estas diapositivas justamente quisiera yo platicar acerca de estos conceptos justamente de lo que es la estadística, particularmente hablando de lo que se analiza a través de este curso, y el problem posing como una manera de propiciar o de desarrollar el pensamiento estadístico. Entonces, antes de iniciar realmente con lo que es el concepto, quisiera trabajar con ustedes en una comparación con dos ejercicios particularmente. El primero es, por ejemplo, esta pregunta que aparece en la pantalla. ¿Cuál es el valor de la derivada de una función f de x cuando x es igual a 1? Pues si se hace esta pregunta, ustedes incluso hasta mentalmente la pudieran resolver, ¿no? Simplemente aplicamos lo que es la fórmula, derivamos cada uno de los términos y nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría al final? Bueno, primeramente, antes de evaluar el valor de 1, ¿cuánto nos quedaría la expresión de la derivada? 6x menos 2. Y como dijeron ahorita, ya una vez que se evalúa esta derivada cuando x es igual a 1, pues dijeron ustedes que es 4. Y cuando ustedes resuelven esto, o cuando ustedes resolvían esto, cuando estaban en cálculo o en alguna materia que tenga que ver con derivadas, pues decían, ya acabé el ejercicio, ya atendí a lo que fue la indicación, apliqué lo que era el concepto matemático y al final llegué a un resultado que era el esperado, ¿no? Pero ahora si yo les comparto otro tipo de ejercicio, por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el promedio de estos 4 números, de la misma forma ustedes lo pudieran hacer de forma mental. ¿Y cuánto sería el promedio justamente de este conjunto de 4 números? 4, también sería 4, ¿sale? Entonces, si queremos nosotros aplicar lo que es una fórmula, pudiéramos decir que vamos a sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos, ¿cierto? Y ya tenemos nosotros entonces que el promedio también es igual a 4. Aunque tengamos la misma respuesta, justamente la interpretación o la forma del sentido que le podemos dar puede cambiar. Aquí podemos decir primeramente la derivada es una función que es lineal, que no pasa por el origen, que es creciente, por ejemplo. Pero si yo les dijera, ayúdenme a interpretar este valor, ustedes a lo mejor no me pudieran decir, es un valor muy alto o es un valor muy bajo. ¿Por qué creen ustedes que aquí, con este valor, yo no puedo hacer esas interpretaciones de que es muy alto o muy bajo? Porque hace falta el contexto, justamente. Y eso es lo importante de lo que es la estadística. Cuando nosotros vemos números en matemáticas, lo atendemos o lo vemos como una respuesta a un ejercicio. Pero dentro de estadística, los números como tal no solamente son números con un contexto. Y justamente quisiera yo partir hacia esa definición o hacia esa comparación. Matemáticas y estadísticas, según diferentes autores, no se puede considerar estrictamente lo mismo. Si bien estadística sí considera a lo mejor fórmulas, a lo mejor diferentes símbolos, no es como tal 100% matemáticas. ¿Por qué? Por justamente esta parte de aquí, la función del contexto. Además de que las matemáticas como tal son deterministas, son o no son. Pero en estadísticas existe también la parte de la variabilidad, que obviamente eso repercute mucho y viene a través también a partir de esa parte del contexto. Y si lo vemos desde el punto de vista de la enseñanza, que es justamente a lo que nos toca nosotros como maestría, tampoco la forma de enseñar matemáticas es igual a la forma de enseñar estadística. Porque si bien, si yo digo, ok, vamos a ver derivadas y quiero que ustedes repasen ejercicios de derivadas e integrales, pues a mí es muy sencillo decir, ok,
pues ahora vamos a derivar esta otra función de aquí, ¿no? Y puedo cambiar a lo mejor ahora este número de aquí, ponerle otro número de este lado, cambiarle el signo, y así ya tengo 3 ejercicios distintos para enseñar matemáticas. Sin embargo, en estadística eso es un poco complicado. Uno no puede improvisar al momento de estar queriendo enseñar estadística, porque si se basa fuertemente del contexto, uno como docente también debe de estar muy bien empapado del contexto para poder proponer nuevos ejercicios, ¿no? Entonces, esa es en esencia la diferencia que existe y que muchos autores lo han dado a entender dentro de la literatura. A su vez, dentro de la estadística, ya particularizando un poquito más a lo que es la investigación que yo estoy realizando, me enfoco solamente en lo que se le llama análisis exploratorio de los datos. La estadística es muy amplia e incluye a veces también conceptos de probabilidad dentro de todo lo que es ¿cómo le podemos decir? La disciplina completa de estadística y probabilidad. Pero dentro de estadística existe esto que les comento que es análisis exploratorio de los datos, que se divide francamente en 4 partes principales que tienen que ver con los datos. La descripción, la organización, que también se le llama reducción, la representación y por último el análisis. Muchos autores lo llaman así como DORA, lo llaman también de diferentes formas, con la intención de poder dilucidar esa diferencia. Y a lo mejor el texto no se alcanza a ver, pero dentro de las imágenes podemos visualizar cómo a partir de datos que están muy revueltos, dispersos y que a lo mejor no puede ser interpretable, cómo vamos poco a poco estructurando, poco a poco manejándolos para poder visualizar a lo mejor algún patrón o alguna tendencia, que es la finalidad de la estadística, ¿no? Porque eso me permite a mí tomar decisiones basadas en los datos. Ok, ¿por qué comento esta parte de aquí? Porque si nosotros seguimos tomando en cuenta esos conceptos fundamentales del contexto, la forma del trabajo, el procedimiento y la finalidad, pues podemos seguir llegando a lo que es algo que se llama pensamiento estadístico. Si bien a través de este transitar por la maestría y por diferentes áreas que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas, me he dado cuenta de que no hay un único pensamiento matemático, sino que hay pensamiento algebraico, pensamiento funcional, pensamiento estadístico, y podemos irnos a través de diferentes áreas de las matemáticas, hablando particularmente de su forma de pensamiento. Y si queremos ver específicamente de lo que es el pensamiento estadístico, digamos que pudiera funcionar como un círculo vicioso. Un círculo que va y viene entre lo que es la esfera del contexto y la esfera del conocimiento estadístico. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo saber cómo resolver una media aritmética o una fórmula, así como la moda, la mediana y cualquier medida de dispersión, por ejemplo, pero no puedo quedarme solamente con esto para decir que estoy pensando estadísticamente, sino que tengo que ir y venir a lo que es el contexto. ¿Qué significa este 4 dentro del contexto? ¿Qué puedo interpretar yo con ese 4 a partir del contexto? Y a lo mejor cuando yo digo, ok, este 4 dentro de la variable que a lo mejor fue horas de sueño de un estudiante de maestría, pues podemos decir, ay, es un valor muy bajo. Realmente no es lo adecuado, no es lo recomendable y a lo mejor me regreso a ver las razones o a ver de qué manera puedo relacionarlo con otras partes dentro del contexto. Entonces, justamente ese ir y venir que les comento, cuando ya se hace de manera más automática, más consciente, es justamente cuando uno como persona está desarrollando también lo que es su pensamiento estadístico. Después hay diferentes autores que dentro de este pensamiento estadístico no lo consideran como tengo o no tengo pensamiento estadístico, sino que uno poco a poco va desarrollándolo de forma gradual, de forma progresiva, iniciando principalmente con un nivel inicial, valga la redundancia, que se llama nivel idiosincrático, que ahí es donde todos iniciamos cuando estamos queriendo analizar lo que es la parte estadística. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, a esta altura del partido, ya hemos tenido experiencias, ya hemos tenido anécdotas, ya hemos tenido acercamientos a diferentes áreas de nuestra vida. Y muchas veces queremos dar interpretaciones desde esa experiencia. No quiere decir que eso sea lo adecuado, porque muchas veces digo, ok, es que el que más se repite es esto. Y a lo mejor no tengo en mente lo que es el concepto de moda, ni de lo que es la mediana, ni de lo que es la dispersión, pero yo desde mi experiencia empiezo a hablar, ok, es que se repite, y por lo tanto siento que es el que más les gusta, pero eso viene desde la parte idiosincrática.
Ya una vez que iniciamos en ese va y ven con la esfera del contexto y la esfera del conocimiento, vamos a poder seguir creciendo en los siguientes niveles. Pasamos a un nivel transicional, donde ya empezamos a tener más firmeza en la parte de que no solamente depende de mi experiencia, sino que también ya utilizo cuestiones matemáticas ya de conceptuales, ¿no? Y a su vez seguimos avanzando hacia el tercer nivel, que es el nivel cuantitativo. Ya inicio yo a tener cierta noción, ya inicio yo a tener cierta familiaridad con lo que es el manejo de ciertos algoritmos para poder dar representación y reducción a lo que son los datos, ¿sí? Y justamente estos niveles que les estoy mencionando no es así como general. Existe también para la descripción solamente de los datos, para la organización solamente de los datos, para la representación y para el análisis. No sé si recuerdan, eran los que les había comentado acá en la parte de arriba, lo que es el análisis exploratorio de los datos. Para cada uno yo puedo ver esa progresión de los niveles y entonces poder empezar a ver un estudiante en particular, si lo estamos viendo desde el punto de vista de la enseñanza, cómo va en relación a estos apartados y al nivel de pensamiento estadístico para cada uno, ¿sí? Y el último, ya el nivel número 4, es el nivel analítico. Y en ese nivel analítico pues ya establece más generalidades con lo que es su lógica matemática, con lo que es la parte del contexto, y podemos decir que ahora sí sabe que estas herramientas le sirven para algo y sabe cómo utilizarlas, sabe cómo interpretarlas y sabe cómo tomar decisiones con base en ellas, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado acerca de lo que es la taxonomía solo. La taxonomía solo es también una metodología o una forma de poder evaluar ciertos conceptos involucrados con la estadística y que justamente es la base para que este autor, Jones, haga la analogía con lo que es el pensamiento estadístico a través de ese tipo de conceptos, ¿sí? Si bien los nombres son diferentes y ahorita no los tengo en mente, también tenemos ahí 4 niveles, que es el, si no recuerdo, preestructural, multiestructural, etcétera, y de manera análoga se comparte para lo que es esta parte del pensamiento estadístico, ¿sí? Entonces, aquí lo importante de que yo mencione lo que es el pensamiento estadístico, que es el enfoque, antes de poder seguir avanzando, quiero hacer otra precisión. Estadística como tal, si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo el estudiante lo aprende, no es que directamente sea alguien que piense de forma estadística, sino diferentes autores manejan diferentes conceptos que se les llama alfabetización estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico. Diferentes autores lo manejan desde diferentes enfoques. Algunos dicen que el más grande o el más complejo es el pensamiento y el más inicial es la alfabetización. Otros autores mencionan de que de forma compartida o simultánea, los 3 se trabajan dentro del aula. No puede decir que, en primero de secundaria se va a alfabetizar, en segundo se va a razonar y en tercero se va a pensar. No. Diferentes actividades en estadística pueden atender a diferentes partes de estas 3 áreas que les estoy comentando. Es por eso que aquí solamente se enfoca en el pensamiento por la taxonomía, pero por ejemplo otros compañeros también en la maestría trabajan desde diferentes áreas. Por ejemplo, Gabriel trabaja en el razonamiento, que también ya lo presentó en otro ciclo también de estas charlas. Entonces, esto lo digo porque también desde el punto de vista pedagógico, ¿qué es el pensamiento como tal? No viéndolo como estadística o matemáticas. Primeramente, ¿qué es el pensamiento? ¿Sí? Y lo podemos definir así de forma concreta, de manera sencilla, como un proceso cognitivo, ¿sí? Un proceso que nos ayuda justamente a adquirir conocimiento. Es un proceso que es superior dentro de lo que se divide en la pedagogía porque depende de la sensopercepción, depende de la atención, depende de la memoria. Por eso ya es complejo. Sin embargo, si lo queremos ver desde el punto de vista del aula, nosotros podemos visualizar lo siguiente. Si yo hago preguntas a los estudiantes, yo estoy motivando en ellos el que piensen. Porque si yo como docente solamente me quedo con platico, te digo que anotes, tú anotas, te reviso que esté anotado, no dejamos que piensen completamente como deberían de pensar. No es hasta cuando se les hacen las preguntas que acá empezamos a hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante
se le hacen preguntas por parte del docente, el estudiante entonces inicia a pensar. Y justamente esa es la relación de lo que ahorita estoy queriendo presentar, del pensamiento estadístico con la metodología del problem posing, ¿sí? Porque el problem posing justamente tiene que ver con buscar la manera de ver qué preguntas pudiera yo pensar de un contexto en particular, de una situación problema. Entonces, justamente vemos ahí la relación de por qué con esta metodología se busca evaluar el pensamiento estadístico. ¿De acuerdo? Porque como la pregunta va a estar como eje central, obviamente vemos que la pregunta hace que los estudiantes piensen. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a sacar la relación entonces con lo que es el problem posing ya en particular. Primeramente, como definición, el problem posing es cuando uno como estudiante formula o reformula una pregunta que se ha hecho con respecto a un tema en particular. Esto de formular o reformular es de que a lo mejor yo te presenté como docente una pregunta o un problema de un libro de texto. Tú puedes, con base en ese libro de texto, con base en ese problema, poderle hacer algunos ajustes y ya entraría como problem posing en la parte de la reformulación. O podemos partir desde cero, desde la creación, y eso ya estrictamente es la formulación de un problema. Y de los autores más reconocidos de esta parte del problem posing, uno es Jim Fakai, que está en la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Y él menciona una frase que para mí siempre ha resonado mientras he estado haciendo la investigación. Él menciona un concepto que es low floor y high ceiling. Traducido al español es piso bajo y techo alto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cualquier persona puede trabajar con problem posing, justamente porque el piso es bajísimo. Cualquiera puede entrar, aunque no sepa brincar, aunque no sepa levantar el pie, cualquiera puede entrar. Sin embargo, ya una vez estando dentro, tiene muchísimo potencial para crecer. ¿Por qué? Porque el techo es muy alto. Uno puede mejorar y aprender mucho más esta metodología sin límite, porque no existe un techo que justamente, valga la redundancia, limite ese crecimiento. ¿Por qué? Porque cualquiera puede generar diferentes tipos de preguntas. Si yo les digo, a ver, con base en lo que tenemos aquí en el salón, generemos preguntas, uno puede decir, ¿cuántas personas hay? Y es una pregunta válida y que se puede responder con este contexto, ¿sí? Otra persona podría decir, ¿qué relación existe entre los que se sentaron enfrente con los que se sentaron atrás? ¿Qué significa? Y si se fijan, esa parte no está limitado porque podemos seguir generando más y más preguntas, incluso un poco más complejas o más rebuscadas, ¿sí? Entonces, justamente en eso es lo que se basa el problem posing. No limitar en esta parte y permitir la entrada de cualquier estudiante que quisiera trabajar con esta metodología, ¿sale? Entonces, aquí vemos un cambio. Si bien esto como tal no es problem solving o resolución de problemas, que también es una metodología muy bien estudiada porque es algo que siempre hemos hecho en la escuela, que nos dicen un problema y lo resolvemos a través de diferentes pasos, no quiere decir que sean completamente contrarias. El problem posing al final también utiliza resolución de problemas, solamente que busca hacer un cambio funcional. Ya el estudiante no es esa persona pasiva que solamente escucha, responde y punto, sino ahora toma un papel protagonista en decir, yo puedo crear mis propias preguntas y yo mismo puedo generar que los demás puedan responderlas. Entonces, eso empodera un poco más al estudiante y lo involucra más en su aprendizaje. Y eso justamente atiende a que esta metodología es parte de la teoría constructivista. El propio estudiante empieza a crear su propio conocimiento, ¿va? Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio que había yo incluido en una evaluación que había hecho anteriormente con referencia a querer evaluar justamente esta parte del pensamiento estadístico con problem posing. Y se fijan, aquí vemos diferente información, vemos lo que es el texto, vemos lo que es una tabla con diferentes datos, podemos identificar ciertas variables. Ustedes, si se fijan, si yo les dijera ahorita, ayúdenme a generar preguntas acerca de este texto, estamos de acuerdo que a lo mejor cada quien pudiera generar su propia pregunta, ¿sí? A partir de esos números, a partir de los encabezados, a partir del texto, no importa. Ustedes pueden generar diferentes preguntas. Por ejemplo, 2, 3 personas que quisieran
apoyarme con una pregunta que se pueda responder con esa lámina de la televisión? A ver. ¿Quién hizo más participaciones ahora en una semana? Ok, ¿quién hizo más participaciones en una semana? ¿Va? Si se fijan, no está tal cual el dato explícito, pero de forma implícita podemos llegar a contestarlo, ¿va? Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Qué día de la semana se participó más? Muy bien, también, así como lo mencionamos con Oscar, no está explícito, sin embargo, se puede conseguir. Y así, por ejemplo, podemos seguir generando más y más preguntas. A lo mejor podemos particularizar quién participó más en una semana, específicamente el miércoles, incluso específicamente el viernes, y también son preguntas válidas, ¿va? Entonces, ese es el potencial también del problem posing, que a pesar de que ahí parece poca información, tiene mucha forma de poder sacar preguntas de allí y por lo tanto seguir aprendiendo el concepto matemático. Entonces, si se fijan, aquí este problema fue creado como tal por parte del docente para poder iniciar con esta metodología. Sin embargo, no se limita a que solamente se trabaje así. Problem posing permite que podamos trabajar con diferentes tipos de situaciones. Situaciones estructuradas, situaciones semiestructuradas o situaciones libres. Las estructuradas son literalmente las que están en los libros. Alguien más ya lo pensó, alguien más ya lo imaginó, alguien más ya lo corrigió y ya lo publicó. Tú solamente trabajas con base en eso y que los estudiantes se basen también en esa información. El semiestructurado es como que una transición entre estos dos y permite, ok, podemos trabajar con la inspiración del libro, pero ten la libertad de poderte ir hacia diferentes vertientes. Aquí el no estructurado o el libre es que el estudiante pueda formular cualquier tipo de problema sin tener la inspiración de un libro de texto y simplemente es con el contexto o con la situación problema que se tiene, empiece a generar ese tipo de preguntas, ¿va? Entonces, también aquí esto abona a esa idea que les comenté hace rato, ¿no? El potencial que tiene el problem posing para no limitarse a una sola opción, sino que realmente puede ser muy, muy amplio esta forma de poder trabajar. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos, el modelo de problem posing, que es como un modelo instruccional, pudiera representarse en 4 etapas o 4 pasos principales. Primero, lo que el docente o el encargado de esta metodología debe de hacer es presentar una situación problema. ¿Se acuerdan lo que les dije acá? Este número, como tal, no tiene una interpretación válida dentro de la estadística porque le hizo falta el contexto. Entonces, si el contexto es estrictamente necesario a los números o al material que se trabaja en estadística, lo primero que debe de presentarse es el contexto justamente. Se debe de definir una situación problema donde el estudiante va a estar inmerso y a través del cual va a empezar a desarrollar los conceptos matemáticos de la estadística, ¿va? Una vez que se plantea esta parte de la situación problema, que es como el terreno donde se va a trabajar, después se pasa a algo que se le llama presentación del prompt o presentación de la instrucción. ¿Qué es eso? Yo como docente, ¿cuál es la indicación que le voy a dar al estudiante para que en esa situación problema pueda trabajar? ¿De acuerdo? Y ya una vez que yo especifico lo que son las reglas del juego, ahora sí, permito que el estudiante pueda trabajar. Que trabaje formulando problemas, se potencie ese desarrollo a través del estudiante y ya una vez que terminen, ya una vez que estructuren, ya una vez que hagan sus problemas, el docente vuelve a reincorporarse al proceso, manejando y gestionando los problemas que fueron creados, ¿sí? Esa es la importancia. Hay un punto en el problem posing en el que el estudiante está él solo trabajando, ya sea de forma individual o por equipo. El docente se queda de forma no ajena completamente, pero sí al margen para permitir que el propio estudiante pueda trabajar con lo que tiene, ¿sí? Y ya una vez al final solamente reconduce, gestiona y maneja como tal lo que son los problemas. Entonces, si nosotros vemos particularmente lo que son cada una de las fases, es muy importante que el docente tenga en mente que cuando diseñe una situación problema, obviamente tenga sentido con el curso, ¿no? Porque yo puedo decir, ok, puedo imaginarme cualquier situación de algo que me pasó el fin de semana y lo puedo dejar así como que muy bien escrito y los estudiantes lo entienden, pero no tiene nada que ver con el curso, entonces tampoco no tiene mucha funcionalidad.
o una finalidad muy clara, ¿no? Entonces, también es importante que incorpore a lo mejor los conceptos previos, que tome en cuenta lo que son las lecciones del curso y obviamente los objetivos. En la parte de la instrucción, por ejemplo, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva un ejemplo de instrucción que en un artículo venía. Uno puede pensar que la instrucción es lee y resuelve, o observa la tabla y contesta las preguntas, porque es casi siempre la instrucción que tenemos en resolución de problemas. Pero en formulación de problemas la instrucción crece y es muy, muy específica porque esa es su característica. Entonces, la instrucción es esta. Y se fijan, podemos identificar a través de estas líneas muchos elementos particulares, ¿no? Me dice primero, considera las posibles combinaciones de la información dada y formula problemas matemáticos que involucren la compra y la operación de la casa. Esta parte de aquí es el concepto que se estaba analizando en ese artículo en particular, ¿sale? Eso puede ser sustituido por cualquier otro concepto. Después dice, no realices preguntas como ¿dónde está la casa? Porque esa pregunta no tiene nada que ver con matemáticas, ¿sale? Entonces pone también los límites, o sea, sí te dejo que tú formules tus preguntas, pero dentro de este camino, no te me vayas a ir. Dice cómo pueden equivocarse y cómo no lo deben de hacer. Establece tantos problemas como puede pensar. Eso permite que el estudiante entonces eche a volar su imaginación. No me dice que haga nada más 3, que haga 4. Me dice que haga los que yo pueda pensar. Pero también dentro de esta apertura que se le da para que genere cualquier problema, también hay una restricción. Se le dice que trabaje más en generar problemas que sean variados, ¿sí? Más que sean muchísimos del mismo tipo. O sea, no tiene sentido decir que genere diferentes preguntas, por ejemplo, ¿cuánto mide esta silla? ¿Cuánto mide esta otra silla? ¿Cuánto mide esta otra silla? Aquí ya vemos 3 problemas distintos porque son objetos diferentes. Sin embargo, no hay variedad porque sigue siendo la misma estructura. Problem posing motiva a que el estudiante genere más variedad a que genere muchísima cantidad. Por ejemplo, si pongo una silla arriba de la otra, ¿cuánto aumenta su altura? Si pongo una silla atrás de la otra, ¿cuánto aumenta su largo o su ancho? Y se fijan, ya estamos hablando, ok, todavía de las dimensiones, pero ya de una forma distinta, de una forma variada. Y eso también viene en la parte aquí de estas líneas de acá abajo. Prioriza la variedad más que una gran cantidad de problemas, ¿sale? Y también los reta. Les dice, genera problemas que creas que tus compañeros no son capaces de formular. También hace esa motivación a través de ese lado en decir, ok, eso me hace a mí pensar, ok, que puedo yo generar un problema que nadie más lo tenga. Y eso a lo mejor me dice, ok, me siento motivado y quiero hacerlo, quiero lograrlo, ¿sí? Entonces, esas son algunas ideas que incluyen este prompt y que muchas veces se toman en cuenta para diferentes prompts, que tengan estos conceptos clave y visualizados para que el estudiante tenga claridad. Porque esa es la importancia de esto. Entre más clara sea la instrucción, mejor resultado puedo tener yo en esta metodología. Y bueno, ya los estudiantes empiezan a formular, empiezan a trabajar, les comentaba ya sea en individual o en equipo, y poco a poco va estructurando su problema. Lo lee, lo corrige, lo estructura, lo cambia, lo descarta, crea otro, y todo ese proceso está dentro de esta fase que es la formulación. Y por último, el docente lo que hace solamente es empezar a filtrar. El docente sabe la secuencia de aprendizaje dentro del curso. El docente sabe el nivel de complejidad que pueden implicar diferentes conceptos de la materia. Y lo debe de visualizar entre los problemas que se están presentando. ¿Por qué? Porque no es como decir, ok, todos los equipos traigan sus problemas y todos los vamos a resolver así como están. No. El docente debe decir, ok, este problema tiene esos conceptos, es más sencillo. Este problema tiene más conceptos, es más complejo. Lo ordeno de tal forma que vayamos desde lo simple a lo complejo, como va el pensamiento matemático también. Que tenga sentido con el curso, porque a lo mejor generaron un problema bueno, pero no me ayuda pedagógicamente en nada lo que es el contenido de la materia. Se puede descartar. Solamente que aquí sí es importante, si el docente lo descarta, debe de explicar por qué. No solamente es decir, Ale, tu problema no lo voy a poner.
sino porque justamente pasaría eso, ¿no? Le va a decir, pues, ¿por qué lo hice mal? No, a lo mejor el concepto involucrado allí no era acorde o representativo a lo que es el curso como tal, ¿va? Entonces, es justamente eso, el docente analiza, selecciona, le da esa secuencia al contenido y por último permite que los estudiantes puedan resolver también lo que son los mismos problemas, ¿va? Y bueno, de esta forma se apega a esta parte constructivista que les comento yo en las diapositivas anteriores, ¿no? Porque aquí ya cada estudiante se involucra en lo propio, piensa en de qué forma poder trabajar y el docente nada más le ayuda a encaminarlo para que esos problemas puedan resolverse, ¿sí? Con lo que les comentaba al principio. A pesar de que sea problem posing, no limita o no deja fuera a resolución de problemas. Al final se resuelven, pero obviamente después de haber hecho toda esta parte del proceso de lo que es el problem posing en su metodología instruccional, ¿sí? Entonces, esa a grandes rasgos es la forma en la de que se trabaja con esta metodología. Con esta metodología justamente se busca el desarrollo del pensamiento estadístico. ¿Por qué? Porque si uno como docente le dice, piensa en nuevos problemas que puedes formular, evidentemente podemos visualizar que pudiera ser potencial un tránsito hacia diferentes niveles por esa exigencia, o más bien por esos requisitos que se le solicitan al estudiante para poder trabajar. ¿De acuerdo? Gracias.